lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Un gusto saludarles. Estamos aquí en la guía familiar una vez más. Estamos ya en el sexto tema del trimestre, el primer trimestre de 2025. Y ahora está con nosotros nuestro hermano Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida aquí a la guía familiar. Muchas gracias, Isaías, por la invitación, y gracias también a la audiencia por el interés que cada semana tienen por seguir aprendiendo, seguir creciendo. Uno de los 8 principios para ser un líder exitoso es nunca dejar de crecer. Claro, interesante. Yo creo que eso es lo que hacemos nosotros cada semana aquí en la guía. Seguimos creciendo porque seguimos aprendiendo. Aprender es crecer. Y ahora tenemos un tema, desde luego, muy interesante, como lo han sido los temas anteriores, y es la ley quebrantada. ¿Qué porción bíblica tenemos entonces para este tema? Es Éxodo capítulo 32 y los versículos son del 19 al 28. Muy bien, entonces nos quedamos con Éxodo 32 del 19 al 28. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y, luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego, y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces Moisés les dijo: el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Interesante la lectura, pastor, una lectura algo extensa, pero desde luego interesante, ¿verdad? Ya quizá la hemos leído en más de alguna ocasión. ¿Qué verdad central tenemos entonces? Bueno, esa realidad de que las personas, el ser humano, no es capaz de guardar la ley de Dios. Entonces en esa verdad central gira toda la enseñanza. Me llama la atención esa palabra capaz. ¿De qué depende la capacidad de guardar la ley de Dios o no se puede guardar la ley de Dios? Bueno, ahí nos encontramos con 2 corrientes básicas acerca de la respuesta del ser humano al llamado de Dios. Una que sostiene que sí hay esa fuerza de voluntad al poder decidir la persona y al decidir poder accionar para responderle a Dios. Esa es una idea de interpretación teológica acerca de la condición del ser humano y su respuesta a Dios. Pero hay otra, y esa es la que hunde raíces en la palabra de Dios, como decimos, en donde se presenta una incapacidad total para poder pensar, sentir y hacer
aquello que Dios demanda. Es una muerte espiritual. Yo creo que esa es la condición más lamentable en la que nos encontrábamos nosotros antes de venir a Cristo. O sea que el hecho de hoy ser cristiano no es por méritos nuestros, sino que esta enseñanza, este texto nos ubica, nos ilustra esa verdad, esa realidad de que no se puede. Al contrario, Dios espera de nosotros una respuesta diferente y el ser humano se está siempre desviando, siempre equivocando, siempre torciendo. Entonces, no hay capacidad, no hay condiciones, ni en su mente o corazón, como decimos, ni tampoco en ese deseo de agradar a Dios. Está atrapado el ser humano en prácticas que son viciosas, esos estilos de vida, ni tampoco podrá, incapacidad total. Bueno, encontramos en estos versículos esa narración muy conocida, la narración del becerro de oro, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, ¿cómo los israelitas hacen eso? O incluso uno podría llegar a pensar, yo si hubiese estado en ese tiempo, yo no lo hubiera hecho, ¿verdad? Piensa uno. Pero llama la atención cómo ellos, después de ver las maravillas de Dios, las plagas, ser sacados con brazo fuerte, como dice la Biblia, el mar rojo abriéndose, los milagros y todo eso, o sea, caen en esto. Sí, ahí podemos ver que hay esa tendencia en el ser humano a hacer lo incorrecto. Es como en cierta ocasión dijo el profeta Isaías, se llama como tú. Bonito nombre. Sí, muy buen nombre. Que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Que se hace de las tinieblas luz, de la luz tinieblas. Se llama a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Es una paradoja ese contraste de equivocarse una y otra vez. Esa es la condición. Y como tú bien lo mencionas, es sorprendente cómo después de estar viendo todo lo que Dios había hecho paso a paso a favor de ellos, guiándoles, la evidencia del corazón es que estaban en una condición donde siempre se desviaban. Y tú has mencionado ese momento que la lectura contiene cuando se hace del oro del cual se desprendieron ellos, oro mucho del cual era egipcio, hacen un becerro. Y la lectura dice que Aarón, traicionó, no fue leal, porque en el momento oscuro él desapareció. La presión de la gente lo hizo ser otro, lo hizo evidenciar la clase de líder que era, muy distinto a su hermano Moisés, que se mantenía firme. Y entonces de ese oro, como cautiva el oro, ¿verdad? Sí. Entonces ellos hacen un becerro. Y Aarón le dice a Moisés, esto salió. Sí, como diciendo, yo no tengo culpa, salió Sí, ese becerro. Colocamos el oro al horno y de repente surgió el becerro. Qué manera, ¿verdad?, de querer evadir la responsabilidad. Entonces, seguramente ya habían referentes de ídolos de ese tipo y quisieron hacer uno parecido, un becerro de oro que brillara, que les cautivara, porque hay metales que cautivan a las personas y van tras ellos a toda costa, y entonces no importa poner en balanza a Dios con esos materiales preciosos. Parece que valen más lo tangible, aquello que se puede codiciar con la vista, lo que brilla, parece que vale más que ese Dios invisible pero real. Entonces prefirieron el ídolo y desecharon a Dios. Pero a mí me llama la atención, Isaías, que, repito, Aarón no pudo ejercer el mejor liderazgo, sino que ante la presión de ese pueblo,
cedió, porque el pueblo se había desesperado al ver que Moisés tardaba tanto. La impaciencia, esa ansiedad, exceso de futuro en el presente, que qué va a pasar, que por qué no regresa el líder. Entonces, no supieron confiar en un líder que había sido probado ante sus ojos. Era un hombre de Dios. Y si tardaba, dentro del propósito de Dios estaba. Pero no le creyeron. Qué triste cuando no se cree en los verdaderos hombres de Dios y se les pone en tela de duda. Y se dice, no, entonces no nos está dirigiendo. Cuando hay esos compases de espera que son necesarios. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas en un ritmo muy humano. En la inmediatez. Sí, pero Dios tiene su tiempo. Y entonces el trato de Dios con Moisés estaba ocurriendo allá en el monte. Dios grabándole en una tabla las leyes, pero Moisés comprendiéndolas, porque no era que el dedo de Dios iba a grabar y aquí está, Moisés, llévalas. No se trataba de transmitirlas de esa manera, él tenía que comprenderlas y la manera de comprenderlas era allí en la presencia de Dios, para luego entonces poder argumentar, emular el contenido de esas leyes que luego el pueblo conoció. Pero en contraste con ese líder, fiel líder, tentado, como lo vimos en otra lección del trimestre pasado, lo movieron de sus casillas como humano que era. El liderazgo de Aarón, que había quedado para sustituirle en ese momento, pero no pudo hacerlo. Por eso se dice que si vamos a conocer a alguien en el poder que recibe, se le conoce. Y no pudo ser fiel, o sería ser leal a Aarón, fiel a Dios, no pudo, sino que se dio de una manera garrafal. De inmediato, cero oposición. Quiso agradar a la gente. Y eso es bien importante porque al mencionarlo, Isaías, recuerdo las palabras y la posición de Pablo, que dijo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y a veces la gente en pequeños grupos, como una célula o en un sector, o más allá de un sector, podrían equivocarse y tener preferencias que generan presión en el líder, pero es ahí cuando el carácter de un líder, sea de célula, de sector o de cualquier nivel, se muestra en fidelidad a Dios y lealtad a los siervos de Dios. Por eso a mí me llama la atención la definición de lo que es célula en el modelo Elim, que al final de todo lo que se dice como definición, se menciona que las personas están comprometidas con las funciones de la iglesia local. O sea, no se trata de que van por otro rumbo, o de repente el líder dice, pues hagámoslo como ustedes piensan, y van a comenzar a sustituir principios importantes o normas establecidas para la célula, para el sector, para la zona. Eso es deslealtad y eso fue lo que hizo Aarón. Entonces, ¿qué clase de líderes en el nivel en el que Dios nos ha colocado? Seremos como Moisés, que aguardaba en la presencia de Dios, que era paciente y que se movía al ritmo de Dios, o como Aarón, que se desesperó y quiso agradar a la gente. Debemos de agradar a Dios, hacer su voluntad, obedecerle, antes que a las personas, porque a las personas se les pueden ocurrir cualquier cosa. Pero claro, como usted lo decía, Dios tiene su ritmo, Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Algo que me llama la atención es que Aarón y varias personas que estaban ahí ya con el becerro fueron quienes prometieron a Dios que iban a hacer todo lo que Él les dijera. Eso lo vimos en la lección anterior. Llama la atención eso también, porque ahora están haciendo totalmente lo contrario. ¿Cómo es el ser humano, verdad? ¿Cómo es? Que promete. Yo recuerdo a un hombre que se enfermó, era miembro de una de nuestras filiales,
Y yo llegué al hospital. Y cuando yo entré a la habitación, me dijo, delante de usted tiene a un siervo de Dios. Él había decidido consagrar su vida a Dios. Al pasar ese momento, una operación donde estaba en riesgo su vida, era muy delicada. Pero ahora que todo había salido bien, él decía, le voy a servir a Dios. Bueno, yo le creí porque nosotros le creemos, somos muy crédulos los seres humanos, y es lo mejor, creer a las palabras de las personas, que luego debemos de demostrar aquello que estamos prometiendo. Sí. Pero a los días ese hombre siguió quizá peor que antes, alejado de Dios. Entonces ese pueblo estaba allí, como en la lección pasada, dispuesto, pero qué poco les duró. Estaban tan solo involucrados y no comprometidos. Eso habla, y esto es bien importante para el liderazgo, de esa condición que en nuestra enseñanza doctrinal llamamos la depravación total. Interesante porque las lecciones tienen un trasfondo doctrinal siempre, y vamos a poder manejarlas como líderes, lideresas en la célula en la medida que conozcamos la doctrina. Vamos a manejarla mejor. Y alguien que conoce muy bien los temas de la depravación total del ser humano, de esa condición, de la incapacidad que tiene la persona para agradar a Dios, como lo estábamos mencionando al principio, pues comprenderá esto que sucedía, que sí, que no. Porque estaban allí en un culto de mucho avivamiento, diríamos. Estaban con panderos, con danzas, según ese contexto cultural. Yo creo que en otro contexto sería otro tipo de baile, pero estaban tan emocionados, pero como felices. Felices, pero ¿por qué? ¿Cómo podemos llegar a emocionarnos y mostrar felicidad y expresiones de alegría en cosas donde son religiosas, pero no es la voluntad de Dios? Algo muy delicado, ¿no te parece? Sí, muy, muy delicado. Hablando del tema religioso que usted acaba de mencionar, hermano, la mayoría de personas religiosas tratan de seguir alguna regla, alguna ley, porque estamos en este contexto, ¿verdad?, de que pues, el ser humano es incapaz de guardar la ley de Dios, pero muchas personas se van como queriendo guardar alguna ley y piensan que así están más cerca de Dios. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Sí, eso es lo que se define como religión. Los principios, las prácticas que alguien sigue en determinada fe, eso es religión. Y el ser humano es por naturaleza religioso. Por eso es que cuando el apóstol Pablo a los Gálatas les habla de las obras de la carne, menciona las herejías. ¿Y qué es la herejía? La herejía es una creencia y práctica religiosa que riñe con la verdad, pero es una obra de la carne, de la naturaleza pecaminosa. O sea, el hombre pecador no es un ateo. El que dice que es ateo, la verdad es que siempre cree de alguna manera, solo que se etiqueta como tal. Hace poco ¿sí? El pastor Mario Vega mencionaba en una de sus predicaciones que hay ateos solo como de palabra y hay ateos que son consistentes, decía. Y sí. que realmente como que lo que usted acaba de mencionar, creen en Dios a la larga. Sí, es eso, ¿verdad? Pero por lo general esa tendencia religiosa existe, es una obra de la carne, o sea, es una evidencia de la condición del ser humano que no ha nacido de nuevo, que no ha sido vivificado. Qué tremendo. Bueno, casi vamos a ir terminando ya esta parte del desarrollo, pero me llama la atención algo, y es ¿por qué es tan severo el castigo o la paga del pecado? Sí, lo que ocurre es que Dios es un Dios santo y su justicia
es algo que se cumple definitivamente. Está escrito que Él no va a tener por inocente al culpable. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y es el extremo de una situación que Dios no va a dispensar. Por eso es que debemos de comprender la mediación del Señor Jesucristo, su sacrificio, la razón de Él venir y morir tomando nuestro lugar y ser abandonado por Dios, perder la comunión con Dios. No es tan solo un hecho de que Él murió como un mártir. Estoy diciendo que Él perdió la comunión con el Padre. Esa fue la copa amarga que oraba y le pedía, si puedes, pasa de mí. Entonces, eso tiene una razón. Y podemos comprender el tremendo sacrificio que Él hizo para perdonarnos, para poder apartarnos del castigo de Dios. Porque está escrito que la paga del pecado es muerte. Eso en dos maneras de poderlo comprender. Uno, consecuencias propias. Y lo otro es que va a llegar un día en que Dios va a juzgar con justicia al mundo. Me llama la atención porque hay personas que hacen pecados horribles y aparentemente no les pasa nada y están como bien, puede pensar uno, pues, o miembros de las células pueden cuestionar eso también. ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, por ejemplo, el salmista se desanimó cuando él dijo: en vano he limpiado mis manos en inocencia, porque miraba a los impíos que prosperaban, que les iba bien, y entonces ¿qué sentido tenía la vida cristiana para alguien que se entrega? ¿Qué sentido tiene la práctica de la justicia? En referencia a ese salmo donde se compara, parece que no tiene sentido, porque al parecer todo va a estar bien, entre comillas. Pero el apóstol Pablo dice que hay pecados que a algunas personas le vienen, se les muestran en cierto momento, pero que otros, y son esos casos, al final, cuando ante el juicio de Dios se descubra, es lo que dice alguien: cuando llegues a esa puerta ancha, ahí serás quien eres, allí no se ocultará nada, allí estaremos o estarán las personas delante de Dios tal cual. Ahí será la realidad de toda esa vida donde parece que se iba a salir bien librado, porque por aquí evadía, por aquí ocultaba, por acá camuflaba, y parece que todo estaba bien. Y cuanto más poderosa es la persona, parece que puede manipular las cosas y voy a salir bien librado y no hay ningún problema. La cosa es que va a llegar su momento. No vamos a escapar del juicio de Dios. Y acá sigue, como la gente lo dice, Dios tarda pero no olvida, pero es que no va a tener por inocente al culpable. Eso es acuñándolo con el texto bíblico. Muy bien. Bueno, hermano, entonces, ¿cómo concluimos así con una frase el desarrollo de esta lección? Bueno, que la condición del ser humano le imposibilita poder guardar la palabra de Dios, la ley de Dios. Diremos: sí, te prometo, nos alegraremos, pero todo será en vano, porque cuando Moisés descendió y vio todo, la desviación, la perversión, porque hay cosas que el texto esconde, pero podemos imaginárnoslas o comprenderlas a la luz de la cultura, de lo que ahí estaba sucediendo. No era tan solo el panderito y la danza, habían cosas de inmoralidad presentes. Se indignó y quebró la ley, porque esa es la condición del ser humano. Por eso alguien decía: no se trata de suavizar la condición humana, sino que hay que ser firme en señalarla con amor, porque con misericordia y amor se corrige el pecado. Pero ¿qué es la corrección? Tiene que haber una confrontación, un señalamiento, una incomodidad de parte de la persona que está siendo señalada y confrontada. Pero como esa confrontación y ese señalamiento no es humano, es la palabra de Dios la que produce
un arrepentimiento, un cambio de pensamiento, de sentir y de acción. Esa es la confianza que se debe tener ante esa incapacidad de poder agradar a Dios. Confiar en que la palabra mostrará realidades que deben ser transformadas, y esa palabra también producirá el verdadero arrepentimiento en las personas. Muy bien. Bueno, gracias, hermano. Antes de que pasemos a otro bloque, quiero aprovechar este espacio para invitar a los líderes, lideresas, a que siempre estudiemos la doctrina, a que se tenga presente que estos estudios tienen, como usted lo decía, inmersos temas doctrinales. Y para eso tenemos el Manual de Doctrinas Básicas, que está disponible en la librería de nuestra misión, por si alguien no lo tiene todavía. Es un libro maravilloso donde podemos crecer y estar más firmes y también tener mejores condiciones, como tú lo dices. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos líderes, lideresas, supervisor, supervisora, anfitriones y todos los que se involucran en esta obra que Dios nos ha encomendado sobre esta tierra. Quiero hacerles la invitación a cada uno de ustedes para que sean parte activa de la obra de Dios en todo momento. Usted debe ser un líder 24/7, un líder que aprovecha las oportunidades que le brinda el entorno de donde usted vive. Y quiero decirles algo: sea amigo de todos, sin excepción. Eso lo llevará a una forma eficaz de desarrollarse en medio de la sociedad donde usted se encuentra. Recuerda, Dios te ama y quiere usar tu vida en gran manera. Sea amigo de todos. Dios te bendiga, hermano. Después de este conversatorio que hemos tenido con respecto al tema pertinente o correspondiente para esta semana, solo quiero recordarles un aspecto de la definición de lo que es una célula. Es importante que nosotros tengamos claro, muy presente, porque en ese marco de lo que es una célula funcionamos. Hay un aspecto que dice que la célula está comprometida con las funciones de la iglesia local. Solo quiero decirles de que hay un compromiso para mantener un equilibrio entre la célula y la congregación, comprometidos con esas funciones de la iglesia local. No podemos desmarcarnos e ir por otro rumbo, sino ir en esa dirección, no solamente de estar involucrados, sino un verdadero compromiso. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.